Para eso, si ustedes tienen su código, quiero que nos ubiquemos en el artículo 138, donde está una definición de lo que es trabajador campesino. Trabajador campesino son peones, mozos, jornaleros, ganaderos, cuadrilleros y otros análogos que realizan en una empresa agrícola o ganadera los trabajos propios y habituales de esta. La definición anterior no comprende a los contadores ni a los demás trabajadores intelectuales que pertenezcan al personal administrativo de una empresa agrícola o ganadera. Esta es la definición que da nuestro código. Interesante porque pues, ya nosotros sabemos que aunque exista amplitud en Guatemala de algunos trabajos que pueden realizar, lo interesante es que existe una definición. Personal administrativo de una empresa agrícola o ganadera no va a constituir definitivamente trabajador agrícola y ganadera, un contador, una secretaria, que nadie de los que un oficinista, un profesional, ninguno de ellos va a constituir un trabajador. ¿Por qué? Porque ya lo dice el 138 en su primer párrafo. Los que ejecutan labores propias del campo, de la finca, la producción, esos son precisamente los que señala nuestra ley. En el artículo 138, nosotros ya, 139 lo hemos discutido, donde dice que los menores de edad y las mujeres, las esposas o quien convive, un jefe de familia que es un campesino, sea no sea el patrono, ellos ejecutan labores a la par de su esposo, a la par de su papá o al conviviente, pues tienen el carácter de trabajadores campesinos y la calidad de trabajo que ejecutan se le llama coadyuvante complementario. Además, también dice que ya se consideran vinculados al trabajo por medio de un contrato de trabajo, aunque sea verbal, de cumplir con el artículo 27 con el patrón. En el artículo 140 nosotros encontramos quienes no pueden ser representantes del patrono. Los habilitadores de jornaleros, los que precisamente se dediquen a actividades, el BEIS del artículo 7, ventas de bebidas alcohólicas, estupefacientes, todas esas personas no pueden ser representantes del patrono. Los trabajadores al servicio del Estado o de sus instituciones tampoco pueden serlo como regla general, por supuesto, salvo que el gobierno o el Estado de Guatemala sea precisamente, tenga una finca y tenga esta calidad de trabajadores, como por ejemplo la universidad que tiene sus propias fincas. Los ebrios habituales y por último, los que no demuestren ante la Inspección General de Trabajo antecedentes y costumbres, buenos antecedentes y costumbres. Entonces, no pueden ser precisamente representantes del patrón. En el artículo 141 encontramos qué requisitos se requieren. Aparte de las provisiones anteriores, pues una carta poder extendida por el patrono y para que tenga validez debe dar el visto bueno de la Inspección General de Trabajo. Esta debe renovarse cada año y precisamente los trabajadores tienen la obligación de exigirle a este reclutador cuando les requiera el trabajo de presentarle esta carta poder. Los reclutadores también dicen que no pueden, deben de tener salario fijo del patrono y no debe darle ninguna gratificación por andar reclutando trabajadores, porque si no se volverían mercancía los trabajadores. En el artículo 142 vamos a encontrar precisamente la obligación que se tiene, que aquí precisamente quisiera alguien que me pudiera apoyar con el artículo 142, porque vamos a hacer una corrección que tiene la mayoría de códigos. Por favor, alguien que me lo pudiera leer el 142. Yo le... Por favor. 142. Es obligación del patrono o de su representante exigir al trabajador campesino, antes de contratarlo, que le presente el documento a que se refiere el artículo 92 como prueba de que ya terminó su contrato inmediato anterior con otra empresa agrícola o ganadera. Si Bueno. el contrato... ¿Sí? Termina.
Si el contrato inmediato anterior de dicho trabajador fue verbal, el patrono o su representante puede también exigir la presentación de la constancia a que aluda el artículo 27, párrafo final. Bueno, la primera corrección que vamos a hacer es que no es el artículo 92, sino que es el artículo 87. ¿Sí? Jocelyn, tú mencionaste el artículo 92, corregirlo. No es el 92, es el artículo 87. ¿Qué dice el artículo 87? Ya le hemos dado lectura. A la expiración de todo contrato de trabajo por cualquier cosa que se termine, el patrono debe dar al trabajador un documento que exprese únicamente fecha de su entrada y salida, cuándo inició su relación laboral y cuándo la terminó, la clase de trabajo que ejecutó y el salario ordinario y extraordinario que devengó. Pero si el mismo 87, estoy en el artículo 87, pero si el trabajador lo pide, debe de agregar la manera como trabajó y causa o causas que terminaron su contrato de trabajo. Este es importantísimo, ustedes, no solo en derecho agrícola y ganadero, sino que una recomendación que usted, cuando le pida un consejo, que me voy a renunciar y todo, que le exija esa carta al patrono contenida en el artículo 87. Y en el artículo 27, último párrafo, cuando habla de los contratos verbales, dice que el patrono debe llevar, en el momento de celebrar el contrato, que sea verbal, iniciando la relación laboral, una tarjeta o constancia que únicamente debe contener fecha de iniciación de la relación laboral, el salario estipulado y el vencimiento de cada periodo de pago, el número de días o jornadas trabajadas o el de tareas u obras realizadas. Eso es lo que señala precisamente ese artículo. Entonces, por favor, hacen la corrección, no es artículo 92, sino artículo 87. El siguiente artículo, instrucciones por parte de la inspección. La Inspección General de Trabajo dice, debe instruir a los trabajadores campesinos en el sentido que deben de exigir en defensa de sus intereses la exhibición de esa carta poder. O sea, cuando alguien lo esté reclutando, debe exigir esa carta poder que debe tener el reclutador o representante del patrón. Luego, en el artículo 144, lo que dice es que el Ejecutivo, por medio del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, está obligado precisamente a elaborar una serie de reglamentos. Y por último, el 145. Por favor, Jocelyn, si tenés tu código, 145. Sí, los trabajadores agrícolas tienen derecho a habitaciones que reúnan las condiciones higiénicas que fijen los reglamentos de salubridad. Esta disposición debe ser impuesta por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social en forma gradual a los patronos que se encuentren en posibilidad económica de cumplir dicha obligación. Bueno, como es está en el 145, que sería una obligación del patrono, pero cada de acuerdo a sus posibilidades económicas, por eso vamos a ver que entre las obligaciones del patrono está proporcionar vivienda. Pero bueno, vayamos acá. Algunas denominaciones le llaman al trabajo agrícola o trabajo campesino, como nosotros lo tenemos en nuestro código, le llaman trabajo del campo, trabajo rural o trabajo agropecuario. En las definiciones, ya leímos el 138 y el 139. La legislación mexicana dice que son aquellos que ejecutan labores propias de explotaciones agrícolas, ganaderas, acuícolas, forestales o mixtas al servicio de un patrón. Empresa agrícola o ganadera. ¿Qué es una empresa agrícola o ganadera? Para eso nos vamos al convenio 129 de la Organización Internacional del Trabajo. Dice, empresa agrícola significa las empresas o parte de las empresas que se dedican al cultivo, cría de ganado, silvicultura, horticultura, transformación primaria de productos agrícolas por el mismo productor o cualquier otra forma de actividad agrícola. El convenio 110 de la Organización Internacional del Trabajo habla de plantación. ¿Qué es plantación? Toda empresa agrícola situada en una zona tropical o subtropical que ocupe con regularidad trabajadores asalariados y que principalmente se dedique al cultivo o producción para fines comerciales de
café, té, caña de azúcar, plátano, cacao, coco, maní, algodón, tabaco, cítrico, aceites de palma y piña, entre otros. Este convenio no es aplicable a las empresas familiares o pequeñas empresas que produzcan para el mercado local y que no empleen regularmente trabajadores asalariados. Las excepciones ya las vimos. Por supuesto, los contadores y los trabajadores intelectuales no pueden ser considerados trabajadores campesinos y tampoco los que siguen a explotaciones industriales o forestales tampoco pueden ser patronos ni trabajadores. Los representantes del patrono, le puse como referencia lo que es un representante del patrono intermediario, para que usted vea cuál es el aplicable y si no, pues que tome los elementos para formarse el criterio quién es un representante o intermediario del patrono en el trabajo agrícola ganadero, porque con la lectura que le dimos, si se dan cuenta, estos dos términos, representante e intermediario, en esta clase de trabajo de conformidad con nuestro código, los confunden. Yo le dejé esto como referencia para que usted tenga bien claro lo del representante. Los requisitos, pues ya hablamos de la carta poder, que ya le dimos lectura. El 140 también prohibición para ser representante, también ya le dimos lectura. Los contratos de trabajo, ya podemos de que también, se recuerdan que esto lo hemos discutido, que el 27 habla muy claro, que podrán, o sea, no que deba ser, no, dice puede ser, o sea, el contrato de trabajo en las actividades agrícolas y ganaderas puede ser en forma verbal. Claro, hay que cumplir los últimos requisitos que es el artículo 27, que ya le hemos dado lectura en otras ocasiones, y entonces lo faculta, que sea por escrito o bien pueda ser verbal. Y le dejé el último 37 porque continuamente nosotros vemos cómo nuestros trabajadores agrícolas o nuestro trabajador campesino muchas veces es trasladado a diferentes regiones. Entonces, para que nos quede claro a nosotros como estudiantes de Derecho que en ese caso que lo tengan que trasladar de un lugar a otro que exceda de 15 kilómetros el lugar de su trabajo con el de su residencia, el patrono tiene no solo la obligación de pagarle el pasaje, sino que la relación laboral inicia desde que comienza el viaje de ida del trabajador agrícola y ganadero. Las obligaciones del patrón, por supuesto, ya nos dimos cuenta que la vivienda, la corrección que hicimos del artículo 92 al 87, por supuesto, en el artículo 61 están las demás obligaciones. Por eso dice proporcionar a los trabajadores campesinos que tengan su vivienda en la finca donde trabajan la leña indispensable. En la otra dice permitir a los trabajadores campesinos que tengan su vivienda en terrenos de la empresa donde trabajan, que tomen de las presas, estanquen fuentes, sus ojos de agua, la que necesiten para sus usos domésticos y las de sus animales que tengan. Permitir a los trabajadores campesinos que aprovechen los frutos y productos de las parcelas, ¿sí? Y por supuesto la vivienda. ¿Cuáles son las obligaciones del trabajador? Si nos dieron vivienda, bueno. Si ya terminamos nuestra relación laboral, ¿qué nos queda? Desocupar dentro de un término de 30 días, lo permiten, vamos a dar ingreso a alguien aquí, de 30 días contados, ahorita, contados desde la fecha en que se termine el contrato de trabajo, la vivienda que se hayan facilitado los patronos, sin necesidad de los trámites de un juicio de desahucio. Pasado dicho término, el juez, a requerimiento de estos últimos, ordenará el lanzamiento, debiendo tramitar el asunto en forma de incidente. Sin embargo, si el trabajador consigue nuevo trabajo antes del vencimiento del plazo estipulado en este inciso, el juez de trabajo en forma indicada ordenará el lanzamiento. Además, presentar el documento que acredite la terminación de su contrato de trabajo con el patrón anterior, artículo 87 o bien el 27. ¿No serán tus caites? El salario. El salario, pues únicamente se los deje aquí y ustedes saben que hay diferenciado. Primero para todos los departamentos y para el departamento de Guatemala. Y aquí está estipulado cuál es el salario mínimo para la actividad agrícola, precisamente en el departamento de Guatemala y en los demás departamentos. Pago en especie, saben que es el único trabajo que se permite donde se paga hasta el 30% en especie.
Anticipo. Esto es importante, ¿eh? Eso es importante. ¿Por qué? Porque dice que los anticipos que haga el patrono al trabajador por cuenta de salarios en ningún caso van a vengar intereses. Pero más interesante el convenio 110 y el reglamento de su aplicación, que es el acuerdo gubernativo número 103-84. ¿Por qué? Miren lo que dice. El empleador o su representante o el reclutador, en el momento de la contratación, puede entregar al trabajador en calidad de anticipo el equivalente a 15 días de salario. Ahí hay un punto. Las sumas adicionales al anticipo mencionado, cualquiera que sea su denominación que se les dé, se tendrán por no recibir. Numeral 3. El monto del anticipo del salario no amortizar, lo va a amortizar el trabajador. ¿Qué dice? En 5 pagos, un 20%. O sea, esos 15 días de vacaciones que se le pagaron, lo va a pagar en 5 cuotas. En 5 pagos, que va a ser equivalente al 20% de lo que se lo dio de anticipo. Vean qué interesante. Derechos de los trabajadores a la vivienda, artículo 145. Tiene derecho a vacaciones. Le dejé la Constitución y le dejé lo del Código de Trabajo. ¿Por qué? Porque ustedes saben que el indubio pro operario, ahora el trabajador campesino agrícola, aunque la Constitución diga que tiene derecho a 10 días, le es aplicable el 130 del Código de Trabajo, que específicamente estipula que le corresponden 15 días hábiles de vacaciones. Tiene derecho a la bonificación anual para trabajadores del sector privado y público, tiene derecho al aguinaldo. ¿Cuál es la actividad que va a ejercer la Inspección General de Trabajo? Vean, hay un prontuario en la Inspección General de Trabajo precisamente para fiscalizar el trabajo agrícola y ganadero. El convenio 129 de la OIT, que habla de la Inspección de Trabajo, indica lo siguiente, ¿sí? Indica que todo miembro de la Organización Internacional del Trabajo, para que esté en vigor el presente convenio, o sea, para aplicar el presente convenio, deberá mantener un sistema de inspección del trabajo en la agricultura. O sea, debe crear un sistema para que constantemente esté fiscalizando este tipo de empresas. En el artículo 6, el convenio 129, ¿qué dice que debe hacer la inspección de trabajo en la agricultura? Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales relativas a las condiciones de trabajo y a la protección de trabajadores en el ejercicio de su profesión, tales como las disposiciones sobre horas de trabajo, salario, descanso semanal, vacaciones, seguridad, higiene, bienestar, empleo de mujeres y menores, y demás disposiciones afines en la medida de que los inspectores de trabajo estén encargados de velar por el cumplimiento de dichas disposiciones. Proporcionar información técnica y asesorar a los empleadores y a los trabajadores sobre la manera más efectiva de cumplir con las disposiciones legales. Poner en conocimiento de la autoridad competente los defectos o abusos que no estén específicamente cubiertos por las disposiciones legales existentes y someter a ellas a proposiciones para mejorar la legislación. Siempre en el artículo 129 de la Organización Internacional del Trabajo dice: el personal de la Inspección de Trabajo en la Agricultura deberá estar compuesto por funcionarios públicos cuya situación jurídica y condiciones de servicio les garantice la estabilidad en el empleo e independencia de los cambios de gobierno o de cualquier influencia externa indebida. Por la profesionalidad, por la formación que han tenido. Por eso este convenio trata de proteger al inspector de trabajo en la agricultura por la especialidad que ha adquirido. Y siempre en el convenio 129 dice: los inspectores de trabajo en la agricultura deberán recibir formación adecuada para el desempeño de sus funciones y se deberán tomar medidas para proporcionar la formación complementaria apropiada en el curso de su trabajo. Y en el artículo 143, pues está la obligación que tiene precisamente de asesorar y de apoyar y hacer de conocimiento a la clase trabajadora de todos sus derechos, y específicamente el derecho que tienen de exigir
la presentación de la carta poder cuando el reclutador llegue con ellos. El Ministerio de Trabajo, pues ya leemos lectura de eso pues, la obligación que tiene de regular los reglamentos respectivos. ¿Alguien levantó la mano, jóvenes? No. Solo yo creo que William Rolando, creo que tenés encendido tu micrófono. William Ronaldo. Bien, ahí estamos. Perdón, pero no observaba desde que... Bueno, entramos a lo que es el trabajo a domicilio. ¿Sí? El trabajo a domicilio. Bueno, el trabajo a domicilio concretamente estamos en el artículo 156. Una pregunta que quiero que me escriban y me la conteste. Avidán Ortiz, su profesor de Derecho Laboral. ¿Qué clase de trabajo estoy ejecutando ahorita? ¿Trabajo a domicilio, teletrabajo o estoy realizando mi trabajo desde mi casa? ¿Cuál sería la respuesta? Pregunta de examen. ¿Qué dicen? ¿Qué más? ¿Qué me dice que es teletrabajo? Teletrabajo, licenciado. Ya tuvieran una mala. Ahí estamos lo que dice José. ¿Saben qué? Vamos a aclararlo de una vez. Vean, pues. Yo sé que con el teletrabajo nos confundimos. Vean, en Guatemala no está regulado el teletrabajo. El trabajo del teletrabajo es una institución. Basta que ustedes ingresen a las páginas y se van a dar cuenta que hay definiciones. Por favor, usted mismo ingrese a la página del Congreso. Hay una iniciativa de ley, no sé si es 2021 o 2022, pero en esa iniciativa de ley era exactamente el trabajo, del teletrabajo. Ahí está la definición de lo que es teletrabajo. Y ahorita el trabajo a domicilio lo vamos a ver ahorita en el artículo 156, que ya le hemos dado lectura anteriormente. Entonces yo estoy ejecutando mi trabajo desde mi casa, no es teletrabajo lo que estoy ejecutando. Por favor, lea algo de se dar cuenta que no, el teletrabajo tiene algunas características que no las tenemos nosotros. Deberíamos de variar nuestras condiciones de trabajo. Por ejemplo, ¿quién va a proporcionar, por ejemplo, la internet? ¿Quién va a proporcionar el área de trabajo? ¿Dónde voy a estar? Bueno, tantas cosas que tenía que tener mi contrato de trabajo. Y mi contrato de trabajo no dice absolutamente nada de eso. ¿Sí? Vamos entonces al artículo 156. Trabajo a domicilio. ¿Sí? Por favor, Jocelyn, el 156. Muy bien, Nick. Trabajadores a domicilio. Son los que elaboran artículos en su hogar y en otro sitio elegido libremente por ellos, sin la vigilancia o la dirección inmediata del patrono o del representante de éste. La venta que haga el patrono al trabajador de materiales con el objeto de que éste los transforme en artículos determinados y a su vez se los venda a aquel o cualquier otro caso análogo de simulación. Constituye un contrato de trabajo a domicilio y da lugar a la aplicación del presente código. Dichas simulaciones son prohibidas. Bueno, concretamente, el trabajo a domicilio, vamos a poner Evelyn Aminda Arriola Ramírez, es el patrono y Adán Ortiz es el trabajador. Evelyn me proporciona a mí la materia prima y yo se la transformo y se la devuelvo. Ese es el trabajo a domicilio. Pero ¿qué sucede? Evelyn puede tener un consejo equivocado, decirles, mira Evelyn, ¿para qué le estás pagando a Vidán como trabajador? Estás pagando aguinaldo, el bono 14, le estás pagando vacaciones. ¿Por qué no
le vendes la materia prima y que él después te venda, por ejemplo, imaginemos que sea calzado y que él después te venda los zapatos. Eso no se puede, porque esa es una simulación. Lo que nosotros tenemos con Evelyn realmente es un contrato de trabajo. Entonces, no permite la ley ese tipo de simulación. Eso es lo que regula el artículo 146. Vean, el 157, perdón. Sí, el 157. ¿Se recuerdan que cuando vimos el artículo 102, ahí indicaba que de 3 o más trabajadores eran libro de planillas, que de 10 o más trabajadores era un libro de salarios? Ese libro de salarios que ahora es el 102 no tiene nada, absolutamente nada que ver con lo que vamos a leer ahorita, un libro especial que debe llevar el patrono cuando se trata del trabajo a domicilio y que debe contener precisamente ese registro, ese libro. Regresando al 102, que no es el tema hoy, pero por favor, que no se les olvide que ahora con un trabajador ya es obligada a pagar el seguro social. Entonces hay que modificarlo. Ahí habla de 3 trabajadores, ahora va a ser de un trabajador. En adelante, por supuesto. Veamos este libro especial, por favor, Joseph. Artículo 157. Todo patrono que ocupe los servicios de uno o más trabajadores a domicilio debe llevar un libro sellado y autorizado por el Departamento Administrativo de Trabajo, en el que se debe anotar: A, los nombres y apellidos de dichos trabajadores; B, la dirección del lugar donde viven; C, la cantidad y naturaleza de la obra u obras encomendadas; D, la cantidad, calidad y precio de las materias primas que suministre; la fecha de la entrega de esas materias a cada uno de los trabajadores y la fecha en que estos deben devolver los respectivos artículos ya elaborados; y F, el monto de las correspondientes remuneraciones. Además, debe hacer imprimir comprobantes por duplicado que el trabajador ha de firmar cada vez que reciba los materiales que deban entregárselos o el salario que le corresponda, y que el patrono debe firmar y dar al trabajador cada vez que éste le entregue la obra ejecutada. En todos estos casos debe hacerse la especificación o individualización que proceda. Si una de las partes no sabe firmar, debe imprimir su respectiva huella digital. Bueno, este es ese libro especial que debe llevar el patrono en una relación laboral del trabajo a domicilio. En el artículo 158, ¿qué pasa con nuestro salario? Primero, la ley establece que si nosotros no presentamos un trabajo bien elaborado, tiene defectos o tiene deterioro en sus materiales, el patrono, mientras se discute de quién es la responsabilidad, tiene derecho, como un caso excepcional en materia laboral en Guatemala, a detenernos la 10ª parte de nuestro salario. Veamos qué dice el artículo 158 de OSAMI. ¿Lo leo? Por favor. 158. Los trabajos defectuosos o el evidente deterioro de materiales autorizan al patrono para retener hasta la 10ª parte del salario que perciban los trabajadores a domicilio, mientras se discuten y declaran las responsabilidades consiguientes. Bueno, ya tenemos entonces nosotros esa retención que nos puede hacer el patrono. Vamos ahora, ¿cómo nos va a pagar? Nos va a pagar conforme entrega. Pero este artículo tiene algo adicional muy valioso, ¿sí? Lo valioso que tiene es que dice que si el patrono, aquí al patrono se le puede sentenciar, dice, con una indemnización equivalente al doble del salario. Por favor, yo les he dicho a ustedes, si se recuerdan que en otra clase hablamos de que, por ejemplo, la única causa que la ley estipula que hay que pagar el doble salario es exactamente en aquellos casos de la huelga legal y justa. Cuando usted, por su trabajo, todos tenemos derechos y nos vamos a la huelga. Pero, por ejemplo,
Jorge Emilio. Jorge Emilio tiene un trabajo tan especial en la empresa que él no puede suspender las labores. Entonces se va a quedar trabajando, todos estamos en huelga, menos él. Entonces, desde ese momento, él tiene derecho al doble salario. Acá no me van a confundir. Es el único caso que regula la ley en caso de la huelga. Acá lo que está hablando es una indemnización equivalente al doble del salario, que es un asunto totalmente diferente. Por favor, artículo 159, por favor, Jocelyn. Muy bien. Las retribuciones de los trabajadores a domicilio deben ser canceladas por entregas de labor o por periodos no mayores de una semana y en ningún caso pueden ser inferiores a las que se paguen por iguales obras o en la localidad o a los salarios que les corresponderían a aquellos si trabajaran dentro del taller o fábrica de un patrono. El patrono que infrinja esta disposición debe ser sentenciado a pagar una indemnización a cada uno de los trabajadores, equivalente al doble de los salarios que haya dejado de percibir. Bueno, entonces es una indemnización, no es un salario, es una indemnización que debe pagar el patrón. Artículo 160. Si 10 o más trabajadores a domicilio le requerimos al patrón que nos proporcione un local para laborar, dejamos de ser trabajadores a domicilio y nos convertimos en laborantes de empresa. También estipula que el Ministerio de Trabajo y Previsión Social y el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud y Asistencia Social forman lo que se llama las autoridades sanitarias. ¿Qué pasa cuando hay una enfermedad contagiosa y qué derechos tiene el trabajador? Artículo 160, por favor. Muy bien. Las autoridades sanitarias o de trabajo deben prohibir la ejecución de labores a domicilio mediante notificación formal que deben hacer al patrono y al trabajador cuando en el lugar de trabajo imperen condiciones marcadamente antihigiénicas o se presente un caso de tuberculosis o de enfermedad infectocontagiosa. A la cesación comprobada de estas circunstancias o a la salida de restablecimiento del enfermo y debida desinfección del lugar, se debe otorgar permiso de reanudar el trabajo. El patrono a quien 10 o más trabajadores a domicilio le soliciten local para sus labores, está obligado a proporcionárselos, quedando en este caso dichos trabajadores como laborantes de empresa. Entonces, bueno, ya con eso ya estamos bien claros. Ahora nada más repasemos aquí algunos datos que tenemos en el documento. La etimología, pues viene de domicilio, latín domicilio, que a su vez el término significa casa. Las definiciones, pues ya la veo en el 156. La OIT, por ejemplo, en una recomendación en la 184, pues habla más o menos qué significa un empleador en esta clase de trabajo, pues de trabajo a domicilio. También qué significa patrón. Trabajo a domicilio también tenemos en la misma recomendación 184 una definición que pero no la vamos a leer porque yo se la voy a hacer llegar. También la tenemos, por ejemplo, en la Conferencia Internacional del Trabajo número 82, precisamente en el 195, también se encontró una definición de lo que es el trabajo a domicilio. Bueno, este sí nos interesa. No podemos confundir nosotros el trabajo a domicilio con el trabajo de familia. El trabajo de familia está contenido en el 199 del Código de Trabajo y dice, trabajo de familia es el que se ejecuta por los cónyuges, los que viven como tales o sus ascendientes y descendientes en beneficio común en el lugar donde ellos habiten. No tiene absolutamente nada que ver con el trabajo a domicilio. Es una definición totalmente diferente el trabajo a domicilio, el trabajo de familia. El contrato de trabajo. Bueno, en esta clase de contrato sí, obligadamente tiene que ser por escrito. O sea, la finalidad, no obligadamente, pues aquí, aunque la ley obligue, pues muchas veces los hacen verbales, pero como regla general este tipo de contrato siempre debe ser por escrito. ¿Sí? B,
debe ser por tiempo indefinido. Bueno, ya hemos hablado que si la naturaleza de la empresa es permanente y continua, definitivamente todos los contratos deberían ser por tiempo indefinido. Y en este caso, pues debería ser por tiempo indefinido. Hemos hablado que las excepciones son el de plazo fijo y obra determinada, que por supuesto, lo que la ley dice en estos dos casos es que la naturaleza debe ser accidental o temporal. Ese es un requisito, precisamente para que si este trabajo nosotros dijéramos que puede ser a plazo fijo o por obra determinada, no cabría porque normalmente son empresas con carácter permanente y continuo. Aquí le puse algunas características de OSI. Transformar la materia prima, no existe una vigilancia inmediata o física del patrón o su representante. El lugar de trabajo que termina puede ser el hogar o bien el lugar que elija el trabajador, su hogar o bien en otro lugar. Tiene prohibida la simulación. La transformación de materiales en producto terminado debe entregarse al patrón o no a otra persona, porque si no deja de ser contrato de trabajo a domicilio. Y la dirección de vigilancia por parte del patrono se advierte, se entiende por qué. En el momento que Evelyn me entregue a mí el material, ella me va a indicar qué clase de calzado quiere que elabore. No lo voy a hacer yo a mi antojo, si la empresa es de Evelyn, ella es la que lo va a comercializar. Entonces, sí hay alguna, no es directa, pero sí indirectamente me está supervisando. Y acuérdense que si yo no elaboro como ella me dice, ella me puede retener por un trabajo defectuoso. Y en el momento en que yo le entrego el producto a Evelyn, ella tiene derecho a revisarlo. Y si ella considera que es un trabajo defectuoso o hay material evidentemente ya deteriorado, entonces ella me va a retener una 10ª parte. O sea, si se dan cuenta, sí, vamos a tener cierto tipo de circulación. Claro, va a ir implícita en tanto en la entrega de los materiales o de la materia prima como el producto terminado. La jornada de trabajo, por supuesto, este tipo de trabajo no está sujeta a las jornadas de trabajo establecidas, sino a lo que señala el artículo 24 del Código de Trabajo y el acuerdo 346, que es el reglamento que determina los trabajos no sujetos a las limitaciones de la jornada ordinaria de trabajo. Así lo dice también tanto el artículo número 2 como el artículo número 6 de la citada disposición legal. Salario. Bueno, sabemos que va a tener el salario mínimo, solo que aquí se le va a pagar en periodos no mayores de una semana y por supuesto el salario tiene que ser el salario arriba del mínimo si eso pagan en los talleres o fábricas que estén en el lugar, pero no podemos devengar menos del mínimo. Y por supuesto la indemnización que hablamos, que no es un doble salario, sino es una indemnización que precisamente una disposición donde van a sentenciar a pagar al patrono una indemnización equivalente al doble del salario. El artículo 158 que hemos hablado, que nos pueden retener la 10ª parte. Prohibiciones, por supuesto, las contenidas en el artículo 62 y en el 62 y la simulación. Obligaciones del patrono, pues ya vimos ese libro especial que debe llevar y qué requisitos debe cumplir. Actividades higiénicas, bueno, que están las autoridades de trabajo y que por supuesto pueden inclusive hasta suspender las labores y al final, pues por supuesto, si 10 o más trabajadores quieren que les dé local, dejan de ser trabajadores agrícolas, trabajadores a domicilio y se convierten en laborantes de empresa. La inspección puede verificar el lugar donde la inspección del local donde se ejecuten las labores debe notificársele al patrono y al trabajador. Las autoridades deben verificar si existen condiciones antihigiénicas o que existen enfermedades infectocontagiosas o tuberculosis. La obligación de desinfectar el lugar. Lo que hablamos se convierte en laborantes de empresas si le pedimos un local, pero siempre somos más de 10 trabajadores. Los elementos, pues ahí se los voy a dejar para que usted lo lea. Un control por escrito de entrega de materia prima como producto terminado.
El trabajo no puede ser ejecutado en habitaciones donde viva la persona con enfermedad transmisible. Todo artículo fabricado o transformado debe llevar una etiqueta. El empresario o contratista de trabajo a domicilio es considerado patrono. Debería establecerse en el contrato los mecanismos de solución de conflictos. El trabajo a domicilio tiene fuerza legal para constituir una experiencia laboral válida. Importante el contenido del artículo 9, que las instrucciones tienen que ser en español. El artículo 9 del Código de Trabajo. Adoptar programas para erradicar el trabajo infantil en el ámbito de trabajo a domicilio. Por ejemplo, cuando hemos escuchado la elaboración de la manipulación de pólvora. Debe de considerarse la formación y adiestramiento del trabajador, la creación de órganos tripartitos, trabajador, patrono y Estado. Debe establecer jornadas y horarios de trabajo. Ofrece autonomía a los trabajadores. El patrono tiene mayores ventajas para evitar el pago de la renta. Evita los problemas de convivencia entre los trabajadores. Mayor flexibilidad y disponibilidad para contratar al trabajador sin importar el lugar donde se encuentre. Debe regularse la utilización de determinadas sustancias que puedan provocar enfermedades a los trabajadores. El trabajo a domicilio por parte de trabajadores requiere pericia y permite confianza del patrono. El trabajador puede elaborar para varios patronos. El problema de vivienda inadecuada puede producir los siguientes problemas. No se tiene separación de espacio físico destinado para la vivienda y el espacio laboral. Muchas veces los techos dañados se puede producir inundaciones y afectar la materia prima. Hay una diferencia, la diferencia entre trabajadores a domicilio independientes y trabajadores a domicilio subcontratados. También la diferencia con lo que hemos hablado del teletrabajo y el trabajo a domicilio, que son dos instituciones totalmente diferentes. ¿Sí? Bueno, con eso terminaríamos el otro tema y entraríamos al siguiente tema que se refiere, solo déjenme ver. Ahora sí. Bueno, el trabajo de casa particular. Este es un tema bien específico y bien importante para nosotros. Este trabajo lo vamos a ubicar directamente en el artículo 161. El trabajo de trabajo de casa, trabajo doméstico, trabajo de casa particular, lo vamos a encontrar regulado precisamente. Entonces, vamos a ver primero una definición. Luego, por supuesto, vamos a ver cómo está constituido el salario, que aquí definitivamente, bueno, en su definición, por favor, si alguien se dedica, por ejemplo, a labores de limpieza en una oficina, en un restaurante, en un edificio, esos no son trabajadores domésticos o trabajadores de casa particular. No, creo que hasta el término lo dice bien claro. Ellos son laborantes de empresa, pero no esta clase de trabajadores, porque aquí casi siempre vamos a ver que el patrono no percibe ningún lucro, sino que es una asistencia que le proporciona esta clase de trabajadores. Para eso vamos a leer el 161, por favor, Joseph. Sí. Trabajadores domésticos son los que se dedican a formar en forma habitual y continua a labores de aseos, asistencia y demás propias de un hogar o de otro sitio de residencia o habitación particular que no importen lucro o negocio para el patrono. Bueno, ahí está esa definición. Entonces vamos a ver un poquito acá para ver la etimología. Yo creo que decir trabajo doméstico también está bien, porque viene el latín domus, que significa casa. Definiciones, ya leemos el 161, pero la legislación uruguaya yo creo que tiene una definición un poco más concreta, una definición más entendible. Dice, trabajo doméstico es el que presta en relación de dependencia una persona a otra u otras, o a una familia o más familias, con el objeto de consagrarle su cuidado y su trabajo en el hogar, sin que dichas tareas representen para el empleador una ganancia económica directa. Denominaciones.
Bueno, le vamos a llamar trabajo doméstico, trabajo de casa particular, trabajo de casa y trabajo de hogar. Sus modalidades, ¿sí? Este contrato, pues, todos deberían de ser por escrito, pero el artículo 27 del Código de Trabajo, en su inciso B, permite que efectivamente el contrato individual de trabajo de el trabajo de casa particular o trabajo doméstico puede también ser verbal, contenido en la norma del artículo 27. Y que no se nos olvide que debemos de cumplir con los requisitos que establece el último párrafo del 27. En todos estos contratos, en todos estos casos, el patrono queda obligado a suministrar al trabajador en el momento en que se celebre el contrato. Estamos hablando que es verbal, una tarjeta o constancia que únicamente debe contener iniciación de la relación laboral y el salario estipulado, y el vencimiento de cada periodo de pago, el número de días o jornadas trabajadas o las tareas u obras realizadas. Fíjense que esto es importante porque cuando uno litiga, nunca hace uno énfasis en esto. El patrono tendría la obligación de indicar si elaboró, si nos suministró esta tarjeta o constancia, porque eso definitivamente vendríamos nosotros a tener más respaldo cuando hablamos nosotros que la Corte de Constitucionalidad, los criterios que ha tenido para la clase trabajadora es que nosotros debemos de probar la relación laboral, el tiempo extraordinario y las ventajas económicas. Solo esos tres requisitos nos exigen, pero si es un contrato verbal y nosotros le exigimos el contenido de esta tarjeta o de esta constancia, nos evitaríamos el problema también a la hora de reclamar un derecho en un órgano jurisdiccional. Las modalidades. En Guatemala la modalidad que tenemos es que puede trabajar por mes, por quincena, por semana, por día, por hora y por piezas. Ustedes saben que en Guatemala se ejecuta por pieza también. Y ahora, por supuesto, el tiempo parcial. Hay otras legislaciones que hablan trabajo sin retiro y trabajo con retiro, dependiendo si usted va a dormir en casa del patrono o va a retirarse todos los días. Otras legislaciones le llaman puerta adentro y puerta afuera, también con esa finalidad. Ya tenemos el tiempo completo y ahora el tiempo parcial. También se le llama trabajo mensual, que este es por tiempo indefinido, y los trabajos diaristas, personas que trabajan determinados días. Y ustedes saben que en Guatemala, pues sí se aplica también todas estas definiciones, que aunque son de otros países, les son aplicables a Guatemala. Le llaman también, hay quienes la modalidad le llaman trabajadores de planta, los que ejecutan labores en forma semanal, quincenal o mensual. Y trabajadores de entrada por salida con un horario establecido. ¿Qué características tiene este tipo de contrato? Habitual y continua, la característica de asistencia, no tiene como finalidad de lucro por parte del patrono y la convivencia que se da en el seno del hogar. Bueno, vamos ahora, por favor, Jocelyn, con el artículo 163. El certificado. El derecho que tiene el patrono de exigirle el certificado de buena salud a el trabajador de casa particular o servicio doméstico o trabajo doméstico, que por favor en Guatemala y en la mayoría de países en el mundo permite que sean hombres o mujeres. Veamos qué dice el artículo 163. El patrono puede exigir al trabajador doméstico, antes de formalizar el contrato de trabajo y como requisito esencial de este, la presentación de un certificado de buena salud expedido dentro de los 30 días anteriores por cualquier médico que desempeñe un cargo remunerado por el Estado o por sus instituciones,
quien lo debe extender en forma gratuita. Bueno, eso creo que no hay discusión. Veamos los derechos en el 164. Este ya le hemos dado lectura en otras ocasiones, pero como hoy estamos en el tema específico, quisiera que lo leyéramos para que nos quedara grabado. El trabajo doméstico no está sujeto a horario ni a las limitaciones de la jornada de trabajo y tampoco le son aplicables los artículos 126 y 127. Sin embargo, los trabajadores domésticos gozan de los siguientes derechos. A. Deben disfrutar de un descanso absoluto, mínimo y obligatorio de 10 horas diarias, de las cuales por lo menos 8 han de ser nocturnas y continuas, y 2 deben destinarse a las comidas. Y B, durante los días domingos y feriados que este código indica, deben forzosamente disfrutar de un descanso adicional de 6 horas remuneradas. Bueno, vean, pero lo interesante aquí es de que ya esto lo hemos platicado cuando hablamos de las jornadas de trabajo. Tienen derecho a descansar 10 horas diarias. 2 tienen que ser para alimentos. Y B, cuando existan los días domingos y los días de asueto, hay que agregarle 6 horas adicionales a esas 10. O sea, serían 16 horas el domingo y los días de asueto. Vamos con el artículo 165. Este es importantísimo, porque efectivamente hubo una inconstitucionalidad presentada por uno de los sindicatos que representan a esta clase de trabajadores sobre el inciso C del artículo 165, que por cierto se la voy a hacer llegar mañana para que usted la tenga y la pueda leer. Interesante lo que dice ahí la Corte de Constitucionalidad, porque ellos estaban alegando sencillamente de que aquí habla de una indemnización y ella dice, ¿por qué le limitan a este trabajo 4 meses? Cuando debería ser por todo el tiempo laborado. Pero vamos a leer cada una de las normas. En el inciso A, como regla general, vean, una enfermedad infectocontagiosa de parte del patrón o quienes viven en la vivienda faculta al trabajador a darse por despedido, o sea, en forma indirecta, por incumplimiento de higiene o por un incumplimiento de salud, el trabajador puede darse por despedido. Por supuesto, igual derecho le compete al patrón. Esa es la regla general. Claro, la excepción es si se tomaron todas las medidas de esa enfermedad, pues no va a tener ese derecho. Es la excepción. Por favor, Jocelyn. 164, inciso A. Pero dice el 164. Los casos de enfermedad se rigen por las siguientes reglas. Estamos hablando del trabajo de casa particular o trabajo doméstico. Inciso A, por favor, Jocelyn. ¿Solo el A? Sí, ahorita la... Toda enfermedad. ¿Sí? Sí, por favor. Toda enfermedad contagiosa o infectocontagiosa del patrono o de las personas que habitan la casa donde se prestan los servicios domésticos da derecho al trabajador para dar por terminado su contrato, a menos que se trate de afecciones para las que existen y hayan sido tomadas medidas de prevención de probada eficacia. Bueno, si se dan cuenta, esto es un derecho que se le otorga precisamente al trabajador, ¿sí? ¿Me lo diste todo? ¿Le diste el segundo párrafo? El segundo no lo leí, ahorita lo leo. Por favor. Igual derecho tiene el patrono respecto del trabajador doméstico afectado por enfermedad infectocontagiosa, salvo que ésta haya sido contraída en los términos del inciso D. Bueno, vamos hoy con el B. Vean, pues, qué importante. Usted, su servidor, quienes tengamos la bendición de tener a alguien en casa que nos ayuda, tenemos la obligación de darle asistencia médica, o sea, pagarle la asistencia médica y pagarle la medicina. Lo dice la ley, no lo digo yo. Veamos qué dice el inciso B. Toda enfermedad del trabajador doméstico que sea leve y que lo incapacite para sus labores durante una semana o menos, obliga al patrono a suministrarle asistencia médica y medicinas.
Debemos de darle asistencia médica y medicina. Ahora viene el inciso B. Algunos derechos y obligaciones que tenemos, tanto patrono como trabajador. Este fue el que fue presentada la inconstitucionalidad, una acción constitucional que se presentó precisamente por uno de los sindicatos. Veamos qué dice el inciso C. Toda enfermedad del trabajador doméstico que sea leve y que lo incapacite para sus labores durante más de una semana da derecho al patrono, si no se acoge a las prescripciones del artículo 67, a terminar el contrato una vez transcurrido dicho término sin otra obligación que la de pagar a la otra parte un mes de salario por cada año de trabajo continuo o fracción de tiempo no menor de 3 meses. Esta indemnización no puede exceder del importe correspondiente a 4 meses de salario. Entonces, bueno, vamos al siguiente. ¿Qué pasa en caso de que tengamos nosotros, no solo tiene que retirarse, sino nosotros la obligación que tenemos de pagarle precisamente todos los gastos si nosotros lo contagiamos? Veamos hablando entre patrón y trabajador. Inciso D. Sí. En los casos del inciso anterior, si la enfermedad ha sido contraída por el trabajador doméstico por contagio directo del patrono o de las personas que habitan la casa, aquel tiene derecho a percibir su salario íntegro hasta su total restablecimiento y a que se le cubran los gastos que con tal motivo deba hacer. Bueno, entonces, si nosotros lo contagiamos, tenemos nosotros que pagarle no solo el tiempo que tiene que recuperarse, sino todos los gastos que ocasionamos. Pero, ¿qué pasa si nos pone un poco grave y hay que hospitalizarlo? A la obligación que nosotros tenemos de hospitalizarlo, ¿eh? Y, por supuesto, de costear todos los gastos que se ocasionen. Veamos qué dice el inciso E. En todo caso de enfermedad que requiera hospitalización o aislamiento, el patrono debe gestionar el asilo del trabajador doméstico en el hospital o centro de beneficencia más cercano y costear los gastos razonables de conducción y demás atenciones de emergencia y dar aviso inmediato a los parientes más cercanos. Bueno, ¿y qué pasa si llega a fallecer? Veamos qué dice el inciso F. Si como consecuencia de la enfermedad el trabajador doméstico fallece en casa del patrono, éste debe costear los gastos razonables de inhumación. ¿Lo termino el otro? Sí, terminar. Ok. En todos los casos que enumera el presente artículo, queda a salvo de lo que dispongan los reglamentos que dicte el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, siempre que el trabajador doméstico de que se trate esté protegido por los beneficios correlativos del mismo. Hasta ahí termino. Bueno, entonces, léete el otro, vean, aparte de todo lo que contiene el artículo 77 del Código de Trabajo, que son las facultades que nosotros le damos al patrono para darnos por despedido, porque aquí nos puede despedir en forma directa sin retirar su parte. En esta clase de trabajo hay dos circunstancias. Una es precisamente el maltrato o bien la falta de respeto del trabajador hacia el patrono, quienes viven en la casa, y la desidia, la negligencia, la falta de interés de querer hacer las cosas. Léete de una vez el 166. Son también justas causas para que el patrono ponga término al contrato sin responsabilidad de su parte la falta de respeto o el maltrato notorio del trabajador doméstico para las personas que habitan la casa donde se prestan los servicios y la desidia manifiesta de éste en el cumplimiento de sus obligaciones. Bueno, entonces ahora sí vamos a analizar nuevamente el documento, ¿sí? Empezamos.
Derecho al descanso, ya nos dimos cuenta que tiene derecho a 10 horas y adicionales los días domingos o días de asueto a 6 horas más. Las vacaciones, pues no sé quién se inventó que les tocaba una semana o 2 semanas. No, de conformidad con el 130 del Código de Trabajo le toca 15 días hábiles. La que tiene derecho a la bonificación anual para trabajadores del sector privado y público, el famoso bono 14. También tienen derecho a esta clase de trabajadores. Tienen derecho al aguinaldo, ¿sí? Por ejemplo, este comentario. En algunas legislaciones, por ejemplo, si usted quiere que lo acompañen a un viaje, ese se considera tiempo extraordinario y usted lo debe cancelar. También en algunas legislaciones existen instituciones parecidas al INTECAP, donde les dan cursos como, por ejemplo, cocina básica y limpieza básica. También hay legislaciones donde hay trabajadores. Ustedes saben que en Guatemala también hay trabajadores de casa particular o trabajo doméstico que son hombres. Y hay legislaciones donde ya precisamente tienen licencia por paternidad. Y lo último, Chile, por ejemplo, el derecho a no utilizar el uniforme en lugares públicos a estos trabajadores. Los derechos del patrono, por supuesto, ya hablamos los derechos contenidos específicamente en el inciso C, todos los del 165 y 166, ya leemos lectura. La jornada de trabajo, pues sabemos que esta jornada de trabajo también está estipulada en el Acuerdo Gubernativo 346, que es el reglamento que determina los trabajos no sujetos a las limitaciones de la jornada ordinaria de trabajo, y ahí pues, nos habla precisamente en el inciso E de los trabajos domésticos. El salario. Bueno, el salario ya leemos que está constituido por el pago del dinero más el suministro de habitación y manutención si se queda precisamente en casa. Los comentarios. Bueno, hay legislaciones donde ya equipararon al salario de los obreros de empresa. Hay países como Uruguay donde, es más, esta clase de trabajo es tan especializado que tiene adicionalmente un 15%. Hay legislaciones que dicen, señores, al salario mínimo quiten el 20%, no Guatemala. Legislaciones donde deducen un 10% por la habitación y un 10% por la manutención. Y en fin, bueno, vamos a encontrar un sinnúmero de aspectos. En algunos lugares les pagan por categorías. Hay primera categoría, tareas efectuadas por 2 o más personas. Segunda categoría, para personas con tareas específicas, por ejemplo, cocina. Tercera categoría, personal que presta tareas siguientes al cuidado general y preservación de una vivienda. Cuarta categoría, asistencia y cuidado de personas, cuidado de niños, adolescentes, adultos mayores, personas enfermas o con discapacidad. No es cuidado terapéutico. Y quinta, personal de tareas generales de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de alimentos. Y ahí estamos, pues, algunas características especiales que ya las habíamos visto. Las reglas por enfermedad ya las vimos también del cumpleaños con lo que analizamos en el artículo 165. En este documento creo que está un poquito más claro, que es un documento que por supuesto se lo vamos a hacer llegar. El comentario es la cobertura del seguro social. Existen legislaciones que permiten cobertura de seguridad social para todos los programas, ¿sí? Y otros, la obligatoriedad que tienen de inscribir a los trabajadores de casa particular en un seguro social. Eso lo tienen precisamente unas legislaciones. Guatemala. Bueno, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social tiene 4 grandes programas. Está el de adolescentes y niños, está el de enfermedad, maternidad y accidentes, el EMA, está el IBS, invalidez, vejez y sobrevivencia, y está el PRECAPI. El PRECAPI es el Programa Especial de Protección para Trabajadores de Casa Particular, PRECAPI. Están precisamente, esta es una protección que tiene el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. En su artículo número 1,
¿Qué es lo que protege a esta clase de trabajadores? Les protege maternidad, control de niños sano y accidentes. Es lo único que les cubre. No les cubre ni el programa de IBS, ni les cubre el lema enfermedad, maternidad y accidente. Eso no lo está cubriendo, únicamente maternidad, control de niño sano y accidente. Claro, y el Seguro Social se compromete que progresivamente pues, lo va a ir ampliando. En el artículo número 2, esta protección abarca en calidad de afiliado a las trabajadoras domésticas que se dediquen en forma habitual y continua a labores de aseo, asistencia y demás propias de un hogar o de otro sitio de residencia o habitación particular, que no importe lucro o negocio para el empleador. Entonces, dice que si usted, el requisito es, el programa tiene carácter de obligatorio para los empleadores que ocupen a una o más trabajadoras domésticas que laboren por lo menos 3 días semanales. Ese es un requisito para que sea obligatorio, exceptuándose la incorporación al régimen especial de protección para trabajar de las siguientes personas. Y esa dice el Seguro Social que no la va a cubrir. ¿A quiénes? A la esposa, al cónyuge, conviviente o conviviente del empleador. No lo va a cubrir en este programa. Los parientes dentro de los grados de ley, las hijas adoptivas del empleador, los menores de 15 años y los que presten servicio menos de 3 días a la semana. Ellos no los puede cubrir el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. En su artículo 77, este programa únicamente cubre lo que es el Departamento de Guatemala. Todavía el Seguro Social se compromete a hacer sus estudios respectivos para incorporarlo en toda la República, pero actualmente únicamente es en el Departamento de Guatemala. Le dejo por aquí un trifoliar que pues se lo dejamos ahí para que usted lo pueda leer, exactamente referente al PRECAPI, que es el programa especial para trabajadoras domésticas o de casa particular. La Inspección General de Trabajo, por supuesto, siempre estos trabajos tienen que estar sujetos a fiscalización. El problema es cómo hacemos nosotros si no se puede violar la intimidad del hogar. Entonces, ¿cómo la Inspección General de Trabajo va a llevar a cabo va a ejecutar esa fiscalización? Entonces, la obligación que tiene actualmente la Inspección General de Trabajo de exigir que se cumplan los derechos y obligaciones derivados de la legislación laboral aplicable en Guatemala. Por ejemplo, no pueden visitar, no pueden llegar a la casa de, por ejemplo, de Armando, no pueden llegar a Armando y decir, mire, disculpe, ¿dónde está la señorita? Quiero hablar con ella. Pues es tu casa. No pueden violentar tu intimidad. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido con algunas legislaciones? Entonces, dicen algunas legislaciones, la inspección laboral domiciliar, siempre que exista autorización del empleador, para que puedan llevar a cabo una entrevista en el lugar de trabajo a un trabajador o trabajadora de casa particular o trabajo doméstico, es necesario que Armando dé su visto bueno. Obligan al empleador a que publique en la plataforma digital del ente encargado los contratos de trabajo. Entonces también en esa forma también quieren fiscalizar el trabajo que está ejecutando por la vía digital. La obligación que exigen, algunas legislaciones tienen la obligación que Armando tendría que tener ese contrato de trabajo y lo demás a través de una plataforma digital, por lo menos para que vean si se están cumpliendo con la protección que debe dar el Estado a esta clase de trabajadores. C. Inspección en el área de trabajo. Bueno, como no es inviolable la intimidad del hogar, entonces muchas veces lo hacen en garitas, en entrevistas a vecinos o en entrevistas a trabajadores, en la vía pública. Publicaciones de derechos y obligaciones en radio, televisión y plataformas digitales. Eso es importante para una fiscalización. Por ejemplo, a mí se me está ocurriendo que de repente el otro viernes nos ponemos de acuerdo
y me gustaría que todos en nuestras plataformas, en nuestro Facebook y todo lo demás, pudiéramos publicar, por ejemplo, el derecho que tienen a descansar diariamente 10 horas y 2 destinadas a la comida. Nada más transcribimos el artículo. Derecho a descanso, derechos de la mujer, derechos de los trabajadores o trabajadoras de casa particular o trabajo doméstico. Diariamente tienen derecho a descansar 10 horas, 2 destinadas a alimentos. Días domingos y días de asueto, adicional a esas 10 horas, tiene derecho a 6 horas. Solo con eso que publiquemos, creo que haríamos una gran labor como estudiantes de Derecho. Entrevista en la puerta de la vivienda a los trabajadores de casa particular para no violar la intimidad del hogar. Miren qué difícil se vuelve precisamente la labor de la Inspección General de Trabajo en esta casa de trabajos. Actividad sindical. Bueno, hasta ahorita no sé si habrá más. 2 sindicatos. El Sindicato de Trabajadoras Domésticas Similares y a Cuenta Propia y el Sindicato de Trabajadoras Domésticas y de Maquila, Nexas y Conexas. También existe la Asociación de Trabajadoras del Hogar a Domicilio y de Maquila. Por supuesto, son entidades que han estado velando por los derechos de la clase trabajadora, específicamente el trabajo de casa particular o trabajo doméstico, que por cierto, ellas están solicitando hace varios años que Guatemala ratifique el convenio 189, que es exactamente el trabajo doméstico, casa particular. Ellos ya han manifestado que inclusive ya tienen elaborado el reglamento, solo esperando que Guatemala ratifique para que este convenio sea ya parte de un derecho vigente y positivo en Guatemala en materia laboral. Y por último, han logrado muchísimo a través de la negociación colectiva, ¿sí? Y la presión precisamente que están haciendo para la ratificación por Guatemala del convenio 189 de la Organización Internacional de Trabajo. Ahí estamos. Ahí con eso creo que terminamos la clase de hoy. Por supuesto, con esto pueden haber muchas dudas, pero estas son las generalidades, son trabajos, son regímenes especiales. Yo en lo personal considero que no es posible que existan tan pocos artículos en cada uno de estos temas, cuando la verdad es que son trabajos que en Guatemala, me atrevo a decirles, por ahí leí una encuesta que dice que el mayor porcentaje de trabajadores en Guatemala lo conforman directamente esta clase de trabajadores de casa particular o trabajo doméstico. Es una publicación que yo leí. Lo que pasa es que como no están organizadas como podrían estar otros sindicatos, pero la voz de esta clase de trabajadora debe ser muy fuerte. Bueno, lo vamos a dejar hasta ahí el día de hoy. Y por favor pidiéndole que quiero que no nos falten el día viernes y el día lunes. El día viernes terminamos los regímenes especiales. El día lunes terminamos lo que es la ley de servicio civil y ustedes creo que comienzan un jueves los exámenes finales y nosotros tenemos programado para ese viernes un repaso y por supuesto la despedida que queremos hacer de este semestre y yo creo que pues queremos que no nos falten. Son 2 clases, se puede decir, y una tercera que va a ser más para conocernos y de antemano pedirles que en la medida de sus posibilidades todos vamos a encender nuestra cámara para podernos saludar. Así es que un fuerte abrazo y si Dios quiere, pues nos vemos el día viernes. Muchas gracias, Eli.